La entrevista es presentada por www.zeroestresportal.com.uy. Bueno, se presentó en el Parlamento Nacional un proyecto de ley en donde beneficiaría a las víctimas de la dictadura, pero familiares de militares de ese tiempo del Uruguay, ese tiempo de la historia reciente de nuestro país. El senador Raúl Lozano fue quien presentó la iniciativa, con quien estamos en comunicación. Senador Lozano, muy buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, senador, ¿de qué se trata el proyecto o la propuesta que en el Uruguay ya se comenzó a hablar? Bien, en principio queremos aclarar que esta propuesta comienza en el año 1962 y termina en el año 1976. En realidad no se trata de años de dictaduras, o sea, se trata de años de democracia, en la gran mayoría de los años, ¿verdad? La dictadura comenzó a entender el 9 de febrero de 1973. Es decir, que en 1962 el país vivía en plena democracia, en ese momento con un gobierno del Partido Nacional, posteriormente fue subrogado por un gobierno democráticamente electo del Partido Colorado. Y durante todos esos años hubieron armas y bandas armadas que azotaron al país con una finalidad ideológica. Los actos perpetrados por esas bandas o grupos armados de carácter ideológico han sido estereotipados desde el punto de vista de los que los cometieron y no desde el punto de vista de quienes lo sufrieron. En nuestra sociedad, gracias a la existencia de un relato que impregnó la memoria colectiva, debido a la construcción de ciertas narrativas que impidió la consideración de los derechos humanos de aquellos sujetos que fueron blancos de estas acciones. Y por consiguiente no se evidenció un tratamiento como víctimas. Es hacia esas víctimas que nosotros estamos lanzando este proyecto. El proyecto fue firmado por la bancada de senadores del Partido Cabildo Abierto, el cual integro. Los tres senadores presentamos este proyecto y esperamos que haya un rápido tratamiento para de alguna manera tratar de hacer justicia, es un acto de justicia, para aquellos que han sufrido daños físicos, mentales, morales y sociales. Y hacia eso es que apunta el proyecto y lo que entendemos nosotros que es un acto de extrema justicia. Senador, quedó claro, la guerrilla o el MLN comenzó en plena democracia. Entonces, mi pregunta que había elaborado iba a decir, pero era el gobierno de la dictadura que mandaba a los militares, pero ya estaban todos presos cuando el golpe de Estado. O sea, vale la aclaración porque me cambió totalmente el rumbo de la entrevista. Son las víctimas hasta el año 73, ¿es así? Son las víctimas desde el proyecto considera las víctimas del 1 de enero del año 1962 hasta el 31 de diciembre del año 76. Esas víctimas se trata de civiles, policías y militares, digamos, las familias de ellos, porque los derechos humanos, entendemos nosotros, se deben de visibilizar en todos los casos, y no solamente mirarlo desde un punto de hemiplegia mental, de tratar de que solamente unos fueron víctimas y los otros no. Allí tenemos los casos más conocidos, como el caso del peón rural Pascasio Báez, el caso del señor Burgueño cuando la llamada toma de Pando, como el caso de los 4 soldados asesinados en el Jeep, como el caso de aquel policía que le ataron la boca con alambre en el barrio del Cerro, acá en Montevideo. Es decir, todos esos casos entendemos nosotros que deben de ser contemplados. Señor, pero acá tiene 3 años de que ya estábamos en dictadura, del 73 al 76. Claro, sí, esos 3 años están considerados también
porque durante esos 3 años, aunque a veces se trata de no visibilizar, las bandas armadas o grupos armados que existieron en el momento, no fue solo el MLN, hubieron otros más, que de carácter ideológico, asesinaron a otras personas. Es decir, no podemos decir hasta el día de la dictadura sí y después de la dictadura no. Hasta que los grupos esos siguieron asesinando gente, nosotros entendemos que ahí hay víctimas, son datos de la realidad lo que nosotros decimos. Pero ahí ya me imagino la discusión seguramente que van a tener ustedes en el Senado, ahí ya van a decir, pero era el gobierno de la dictadura que impartía órdenes a los soldados. Pero es que en los actos estos, en realidad, los grupos armados asesinaban a la gente sin previo aviso, no era mediante orden que asesinaban. O sea, las órdenes las daban los grupos armados, la dictadura no tenía nada que ver. ¿Cuánto estima que son las personas que comprenden en esta ley que van a ser resarcidos de forma económica, seguramente? Nosotros consideramos, o nuestras consideraciones son desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista también patrimonial. O sea, queremos un resarcimiento, entendemos que es un acto de justicia desde esos 3 puntos de vista. Es decir, una consideración moral en el cual aquellas víctimas entendemos nosotros que el Estado de alguna manera lo tiene que reconocer, haciendo un memorial o haciendo varios, si fuera el caso, para esas víctimas. También desde el punto de vista social, para que se cuente la historia tal cual como fue, que no haya un relato único y un relato solo con una visión, que sea la historia real y no el relato. Y después también, sí, claro, una consideración desde el punto de vista patrimonial. Para ese caso, nosotros creemos en este proyecto de ley la creación de una comisión. Esa comisión será la encargada de actuar y de considerar a qué personas o a qué víctimas les corresponde algún tipo de resarcimiento, ¿no? Entonces, dentro de eso hacemos de alguna manera, nosotros vemos que existen distintos casos, muy distintos casos, desde el momento que hay fallecidos, otros que sufrieron incapacidad permanente absoluta, otros que tuvieron incapacidad permanente parcial, otros que sufrieron lesiones permanentes no invalidantes y otros que vieron menoscabados sus derechos. O sea, todos esos deberán ser considerados por esa comisión y en su momento resarcirlos cuando sí se entienda. ¿Quiénes integrarán esa comisión? Bueno, nosotros prevemos ahí la conformación en esa comisión de 2 delegados del Poder Ejecutivo, a propuesta de las víctimas y o herederos, un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, un delegado del Banco Previsión Social y un delegado del Ministerio de Educación y Cultura. El dinero para financiar esas indemnizaciones, ¿de dónde saldría? Bueno, el Poder Ejecutivo queda facultado a reglamentar el proyecto y será el Poder Ejecutivo quien deberá dictaminarlo. Senador, ¿ya tienen consenso en el partido, en la coalición multicolor para aprobar este proyecto de ley? Bueno, hemos tenido algún tipo de conversaciones, esperamos contar con el consenso del sistema político. Nosotros entendemos que es un acto de justicia y ojalá haya unanimidad al respecto. Muy bien, senador Raúl Lozano, agradecerle enormemente por habernos atendido y contado a los salteños este trabajo que vienen haciendo. Seguramente acá en Salto tendrán también personas que están en esa situación que usted plantea y bueno, agradecerle enormemente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia por estar a la escucha. Muchas gracias. Que pase bien. Era el senador Raúl Lozano, de Cabildo Abierto, planteando el proyecto de ley que llegó al Parlamento, en donde pretende indemnizar a las víctimas
de los años complejos del Uruguay, del 62 al 70, al año 76. Ya en el 76 ya hay tres años de dictadura. Yo creo que ahí va a estar la discusión, la discusión en donde es otra discusión que seguramente la tienen que dar los actores políticos. Pero bueno, estuvo aquí, en 03 en Radio Turística de Salto. Seguimos un ratito más con Piazzulla, Oliva, ¿le parece? Muy bien, muy bien. Estamos aquí en esta querida esquinita del mundo que se llama Salto, en la República Oriental del Uruguay. Están pasando muchas cosas. Hoy van todos para la Arapey, Oliva. Mañana su amigo está el primero ya. Viene el amigo de él, ¿no? Van a hacer gabinete y no sé qué más. Me parece lindo, me parece muy bien, ¿no? Tenemos diario Cambio. Ya el título principal dice: una empresa multinacional manifestó su interés en comprar Citrícola Salteña. Hay varios interesados, entre ellos 2 empresarios uruguayos, según indicaron a Cambio representantes del sindicato. En este tema se resolverá antes del primer trimestre del 2021. ¡Opa! Cuatrimestre. Pero va, ¿no? Anda con la plata, parece. ¡Qué barbaridad! ¿Ya anda con la plata? ¿Y le van a vender todo? Ahí va.